Siempre que lo invito es un placer para con él conversar de todo el tema que tiene que ver con algo que siempre se cuestiona, que es la justicia. Así que está la máxima autoridad del Poder Judicial acá. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir, ¿eh? Buen día, María Mercedes, muchas gracias. Un placer para mí también poder compartir aquí algunas inquietudes que puedan surgir, ¿no? La primera que le tengo que decir es usted está al tanto de que fue un juicio muy cuestionado, la gente pedía justicia, que tiene que ver hoy con el caso de Tamara Salazar, fue el primer caso de grooming de Corrientes, ¿no? La seducción, bueno, y hoy se inició el juicio con la presencia de quien la justicia de Corrientes lo había designado, el único imputado. Se está haciendo vuelta el juicio. Se está haciendo el juicio. Y que a instancia del Superior Tribunal. Lo declararon inocente en el juicio anterior y ustedes pidieron un nuevo juicio. ¿Cómo llegan a eso, doctor? ¿A raíz de qué? Porque dicen actuaron mal, fue mal, la sentencia estuvo mal. ¿Cómo hacen internamente para...? Bueno, bien, como usted sabe, las normas procesales prevén, ¿no?, diferentes recursos al alcance de las partes en los procesos, y está prevista la posibilidad de someter a revisión de tribunales superiores las decisiones, ¿no? En el caso en materia penal, todavía aquí bajo el esquema del código antiguo, ¿no?, porque todavía en el capital no está implementado el nuevo código. Está previsto el recurso de casación ante el Superior Tribunal contra las sentencias que dictan los tribunales orales, ¿no?, penales. Y esa decisión que dictan los tribunales orales puede ser confirmada en el caso de que se rechace la casación, o bien puede ser estimado el recurso y revocada la sentencia, y en este caso, ¿no?, como lo habían absuelto, lo que corresponde es que se reenvíe para la realización de un nuevo juicio, ¿no?, a un nuevo tribunal. Son las posibilidades que pueden ocurrir en cualquier proceso, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención, inclusive creo que lo conversé con algún otro ministro, es este fallo también, que creo que es el caso es de Goya, si mal no recuerdo, que ratifican la obligación de los abuelos de abonar la cuota alimentaria de su nieta. Me pareció una cosa tan ejemplificadora, porque usted sabe que la cuestión alimentos es una cuestión bastante complicada, ¿no?, a la hora del aporte del padre hacia los hijos. Sí, es un tema complejo que de igual manera tiene mucho que ver las particularidades de cada caso. Esto no es mecánico, no es automático. Sí. Y bueno, en este caso puntual, evidentemente, la mayoría de los ministros entendimos que era viable proceder a esa solución, ¿no? Porque el padre, al no aportar el padre, corren riesgo los abuelos de mantener. Hay una norma del Código Civil y Comercial que expresamente establece, ¿no?, la solidaridad de los abuelos para con el débito alimentario de parte de los progenitores, ¿no? Esto también tiene que ver con una nueva concepción de lo que es el rol en el seno de una familia que ocupan, ¿no?, los abuelos en el entorno familiar, ¿no? ¿Cómo está la justicia correntina hoy, doctor, con respecto al tema de la pandemia? Porque hubieron muchos cambios indiscutiblemente en la justicia por el tema de la pandemia. Bien, la verdad que la pandemia fue para todos un gran desafío. El año pasado, sobre todo, nosotros tuvimos que ensayar una serie de soluciones, siempre teniendo en miras, por un lado, la obligación constitucional que nos cabe, ¿no?, de mantener vigente el servicio para que la ciudadanía pueda acceder a la justicia, ¿no?, en sentido amplio, pero también buscando la manera de preservar, ¿no?, la salud, la cuestión sanitaria, de alguna manera conectándonos con lo que fueron las decisiones adoptadas por los otros poderes del Estado, en cada uno en su órbita, tanto nación como provincia. Y a partir de una serie de medidas que se fueron dando también en línea con las prórrogas que se fueron dando de la situación de emergencia. Vieron ustedes que primero fue el aislamiento, primero fue el ASPO, después fue el DISPO, el distanciamiento. Bueno, eso también fue de alguna manera abriendo paulatinamente la actividad judicial hasta que llegamos a un esquema de justicia administrada donde prácticamente
se atendieron ya desde aproximadamente la mitad del año pasado todas las causas, no solamente aquellas cuestiones urgentes como ocurriera al inicio, y justamente con la experiencia recogida el año pasado, porque a partir del mes de septiembre, si mal no recuerdo, fue que comenzó, digamos, nuevamente, comenzaron a aparecer los casos, ¿no? Los casos reales, porque hasta ese momento sí, era en como... algunos juzgados hasta se tuvo que cerrar y esto llevaba, claro, y esto llevaba a tener que cerrar dependencias, ¿no? Por 10 días, por 15 días, pero esto evidentemente no era quizás lo más virtuoso, por decirlo de alguna manera, porque tener que cerrar una dependencia es justamente privar al justiciable del acceso a un determinado fuero, a un determinado tribunal. Entonces, este año, ya con lo que fuera el receso de verano, inauguramos con un esquema de burbuja, hablando vulgarmente, ¿no? Es decir, previendo un desdoblamiento en el turno, para que en un horario matutino y en un horario vespertino puedan concurrir parcialmente el personal de cada uno de los tribunales, para de esa manera, en caso de que surgiera un caso de COVID en un personal de la mañana, hubiera un relevo de parte del personal vespertino, y esto evite el cierre del tribunal. Y en lo que va de este año, en los 3 primeros meses de actividad, podemos decir que prácticamente, salvo 1 o 2 casos al comienzo, antes de implementar la burbuja, no hubo necesidad de cerrar dependencias. Es decir, se mantuvo abierto el servicio del tribunal a pesar de que hubieran casos positivos de COVID, ¿no? Es decir, lo cual esto también nos permite seguir avanzando y seguir desarrollando la actividad casi, diríamos, de manera normal, ¿no? Doctor, permítame retomar un segundo con el caso de Tamara Salazar, porque el Superior Tribunal de Justicia ordenó, se revea ese fallo, de acuerdo a, bueno, un criterio que tuvo un tribunal conformado por Guerín, Godoy Prats y Figueredo. Se revea y que se reanude el juicio con otro tribunal, ¿sí? ¿Qué pasa con el primer tribunal que falló? Digo, porque de alguna manera es como que el Superior Tribunal deja expuesto el criterio de estos primeros 3, que fue muy controvertido, trajo efervescencia social, si se quiere. Digo, ¿qué pasa? ¿Se toma como algo de mala praxis? No, a ver, no necesariamente, digamos, es decir, porque, como usted sabe, para eso existen instancias superiores, ¿no? Si no, cada vez que un superior tribunal revoca una decisión del juez inferior, uno tendría que pensar que actuó de manera incorrecta o lo hizo mal. Y esto no necesariamente es así, porque a veces la valoración de los hechos hace de que la decisión pueda llegar a ser considerada razonable desde una determinada perspectiva. Quizás la nueva mirada realizada por el caso, es decir, el Superior Tribunal no es que decide hay que condenar a fulano, es decir, lo que dice es que en el juicio anterior debieron haberse de alguna manera tenido en cuenta estos otros elementos que quizás hubo que darle un enfoque diferente a la cuestión. ¿Pudo hablar usted con la jueza? ¿La llamó? ¿Debatieron el tema? ¿Esto no se fijaron? ¿Esto tuvieron que haber puesto más detalle? En un tema sensible, ¿no? Porque es la muerte de un adolescente. No, a ver, yo la verdad que no tengo por política hablar con un juez que tiene, ya sea que tenga que decidir o ya sea que haya decidido. Si nosotros, en todo caso, sí, cuando tomamos la decisión, de alguna manera mandamos un mensaje, digamos, al tribunal cuya sentencia es revocada, ¿no? Pero justamente la decisión de hacer un nuevo juicio apunta a una doble garantía, porque por un lado el imputado tiene la posibilidad de que en el supuesto que fuese condenado hipotéticamente
tiene la posibilidad de obtener la revisión de la condena, ¿no? Es decir, entonces, esto es hacer un nuevo juicio. No sabemos qué puede surgir del nuevo juicio, pero bueno, está la oportunidad para que ambas partes nuevamente puedan exponer sus argumentos y, evidentemente, que el tribunal tome una decisión. Pero no es común, doctor Rey Vázquez, no es común que ante un fallo de un juez el superior tenga que rever y llamar. Creo. No es común. No crea, ¿no? Hay muchos casos. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que, a ver, el tema es el siguiente, ¿qué es lo que ocurría en otras ocasiones, ¿no? En el pasado, ¿no? Incluso antes que yo ingrese al tribunal, pasaba muchas veces que por vía casatoria el Superior Tribunal revocaba la sentencia, la absolución y condenaba, ejerciendo jurisdicción positiva. ¿Qué pasa? Interponían recurso ante la Corte y la Corte Suprema revocaba la decisión. ¿Por qué? Porque no se le brindó al imputado la posibilidad de obtener la revisión de la condena, porque la máxima instancia provincial era la que lo condenó, entonces no había un tribunal por encima, dentro de la organización provincial, que pudiera revisar esa condena. Entonces, otra posibilidad que también surgió a partir de un fallo de la Corte del año pasado es que de hecho se han dado algunos supuestos aquí, ya también de lo que se denomina la casación horizontal. ¿Qué significa esto? El Superior Tribunal condena por vía casatoria. El condenado, digamos, puede plantear un recurso de casación contra esta misma sentencia y el mismo Superior Tribunal, pero conformado por subrogantes, revisa esa condena. ¿No? Esa es otra posibilidad que surgió a partir de un fallo de fines del año pasado que ocurrió en un caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, son posibilidades, pero de esto de que se hayan revocado fallos absolutorios, tenemos varios casos. Hay varios. Respecto, doctora, al proceso electoral que vamos a vivir en Corrientes, ¿cuál es la postura del superior? Porque recién hablábamos previamente el tema de la vacunación, del cuidado y demás. ¿Qué van a pedir? ¿Qué han hablado? Si es que ya han hablado algo con el gobierno. ¿Qué habló con Valdés usted el otro día? Cuéntenos. No, a ver, hablamos de varias cuestiones. Por un lado está en carpeta el tema de los códigos procesales, que como usted sabe se aprobó, se sancionó el Código Procesal Civil y Comercial, Sí. lo cual, cuya implementación también va a requerir de un refuerzo presupuestario, al igual que ya está ocurriendo con el Código Procesal Penal, que está implementándose. Tenemos varias obras en ejecución y tenemos un presupuesto que salió por debajo de lo que nosotros proyectamos. Entonces esto necesariamente nos lleva a que cualquier decisión que nosotros podamos tomar que impacte en el presupuesto, necesitamos el acompañamiento de... Usted sabe que sobre eso, poderes, ¿no? El fiscal general fue optimista respecto de la aplicación aquí en Capital del Código Procesal Penal. Optimista, digo, en el corto tiempo pueda llevarse a cabo. No, sí, seguramente, porque lo que nosotros hacemos también es refuncionalizar dependencias, sabiendo que, como sucede con la frazada corta, digamos, que a veces tirar de un lado para cubrir una necesidad puede dejarnos expuesta a otra necesidad también, ¿no? Lo ideal siempre es poder ir acompañando con obras, con obras me refiero del plano edilicio, de infraestructura, la implementación normativa, ¿no? Es decir, para que todas las funciones, que son múltiples, las que tenemos a cargo, puedan llevarse a cabo con éxito, ¿no? También me pasaron el dato que el Código Procesal Administrativo, donde me tocó participar también en la redacción, en la comisión que se armó para Interpoderes, también está pronto a ser aprobado por una de las cámaras al menos. Es decir, esto también nos avisó un escenario de mucha actividad
bueno, de muchos cambios, ¿no? Ahora, Entonces, ¿qué le dijo Valdés? Que sí, que contaba con... no, a ver, nosotros tenemos el acompañamiento, incluso todo lo que sea ahora, hablamos, por ejemplo, en Montecaseros tenemos en marcha una nueva dependencia, ahora estamos por inaugurar finalmente, próximamente, el de Santo Tomé, el Tribunal Oral Penal, etcétera, y tenemos también en Ituzaingó en ejecución, más otras a lo largo de la provincia. Se inaugura también un juzgado de paz de Alvear, en fin, venimos en sintonía, si se quiere, porque, a ver, en estas cuestiones tenemos que entender que son obras para la provincia, la provincia es una sola. ¿Se acuerda que iban a trasladar el Poder Judicial a Santa Catalina? ¿Eso quedó en la nada? No, o por lo menos no está... Claro, lo que pasa es que nosotros, si queremos pensar una ciudad judicial, tenemos que pensar a largo plazo. Sí, claro, no es una cosa... algo para cada 10 años, tiene que ser algo para los próximos 100 años. Sí. Entonces, cuando nosotros miramos inicialmente y vimos que nos quedaba chico el predio de 4 hectáreas que se había fijado inicialmente como para esa finalidad, ¿no? Entonces, y por ahí también las urgencias, las prioridades, la pandemia, son cosas que van por ahí retrasando los megaproyectos, pero son cosas que están en carpeta como para eventualmente retomar, ¿no? Le voy a pedir su opinión personal con respecto a lo que ocurrió en Buenos Aires con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando, qué sé yo, nosotros siempre pensamos que los poderes son independientes, aunque no parezcan tanto, pero este fallo donde el presidente a través de un DNU dice no va a haber clases por la pandemia y la Corte decide lo contrario. Para usted, ¿qué opinión le merece esto? Mi opinión, y sin que esto signifique decir si está bien o mal, simplemente un análisis objetivo, lo que yo advierto es que dentro de las posibilidades que tenía la Corte para resolver esta cuestión, optó por aquella que lo que hizo fue de alguna manera privilegiar la autonomía de la ciudad en este caso, pero válido para las provincias, porque definitivamente donde se puso el acento allí es en el concepto de federalismo de concertación, ¿no? Es decir, que para tomar decisiones relevantes que impacten en alguna jurisdicción, sobre todo en este caso que provino de una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, es necesario contar con el consenso o el acompañamiento o el previo diálogo o la deliberación de los otros, no, de los otros, de las otras provincias o jurisdicciones involucradas, como en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Doctor, ¿es un tema para que lo resuelva la justicia? En el contexto de la pandemia. Y en realidad, si usted me pregunta, son cuestiones que, así como yo le estoy diciendo que no tengo ningún problema en conversar con el gobernador sobre cuestiones que hacen al interés institucional de la provincia. Sí, pero usted presupuestariamente necesita también del gobierno, del Ejecutivo. Necesitamos el acompañamiento, claramente, porque obviamente si no, no podemos lograr concretar. Es decir, el legislativo dicta normas, ¿no?, para ser implementadas en el ámbito del Poder Judicial, pero esas normas necesitan los recursos. Esto no es mágico, ¿eh? Entonces necesitamos el acompañamiento, como el Ejecutivo quien va... Ahora, ¿no es peligroso que la justicia se meta en el Ejecutivo habiendo una situación de un DNU firmado por un presidente? ¿No excede límites, pregunto? En la medida en que sea para controlar el ejercicio adecuado del dictado de los DNU, me parece que no. Que no. O sea, sí excedería si la justicia le dijese cómo debió haber hecho las cosas. O sea, si se mete a sustituir la decisión del Ejecutivo por otra. Está bien. Ahí sí invadiría. Pero mientras le diga, esto me parece que no va. Que no va. Ah, bien. Sin decirle cómo debió haber hecho. Claro, entiendo. En principio no amerita. Y avanzando un poquito en ese sentido, doctor, ¿qué opina
de los cruces políticos, sin entrar en colores políticos, pero digo, esto de la opinión por allí de Alberto Fernández, de que la justicia está yendo más allá, esto ¿cómo le cae a la justicia en sí, digamos? Bueno, en este caso yo entiendo primero que la justicia también, es decir, tenemos distintos niveles jurisdiccionales. Claramente su mensaje está dirigido hacia la justicia federal o a la Corte Suprema en particular. Sí. Nosotros, lo que es la organización de las justicias provinciales, la verdad que en principio somos totalmente ajenas a todo esto, sin lugar a dudas. A ese dilema, digamos, entre... Sí. Ahora, doctor, hay cosas que están pendientes dentro del Poder Judicial, y yo creo que con usted lo hablé, creo que el año pasado ya, que es el tema de paridad. Hay cosas que por ahí... ¿Qué pasa con este tema? Cuesta resolver, cuesta aceitar, paridad de género, perimetrales, alimentos. ¿Cuál es estas cosas casi cotidianas que uno recibe a través de las quejas de los oyentes, ¿no? ¿Paridad de género usted se refiere al ingreso al Poder Judicial o a...? No, a los temas que tienen que ver con violencia, todos los que tengan que ver. No hay problemas con que entren mujeres, porque cada vez hay más chicas. La impresión que le da uno es que de los tres poderes, el Poder Judicial es el que más, digamos, abierto está, o le da mayor culpa a la mujer. A la mujer, sí. En eso claramente no hay... y como ya alguna vez ya lo dije, ¿no? Salvo la integración del máximo tribunal, que no es decisión del Poder Judicial. No es decisión, no. Voy al hecho en sí de las cosas que por ahí uno espera. Está bien, son temas tan delicados como la violencia, los alimentos y todo, que uno espera un mecanismo y una celeridad del juez o del fiscal que sean mucho más rápidos. Esas cosas, ¿por qué cuestan? Bueno, a ver, yo particularmente los casos que a nosotros nos llegan, primero, desde lo que es conceptual, digamos, nosotros desde el Poder Judicial venimos desde hace bastante tiempo encarando numerosas actividades que van en línea con lo que es la formación en perspectiva de género a todos los, incluso más allá de la ley Micaela, que a partir de su implementación se ha tornado obligatoria esta capacitación, que de hecho la hemos comenzado a realizar el año pasado. Todos, desde el presidente del Superior Tribunal hasta la ordenanza, todos han sido capacitados en este tema y seguimos siendo capacitados. Pero esto es una cuestión, como usted sabe, cultural muchas veces. Terrible. Y a veces la propia burocracia, a veces mal entendida, porque uno permanentemente está de alguna manera interviniendo en la oportunidad procesal que nos toca. Vemos muchas veces que hay como una demora injustificada en la adopción de determinadas decisiones por parte de los tribunales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la medida en que nos toca intervenir en el plano jurisdiccional, adoptamos las decisiones que correspondan para evitar en el futuro un caso similar, ¿no? Y si no, por vía, si hubiera alguna denuncia puntual, ¿no? Es decir, de algún tribunal, bueno, por vía de superintendencia podemos intervenir. Está el Consejo de la Magistratura también, que puede hacer lo propio. Es decir, pero yo creo que es un tema sobre el cual cada vez hay menos zonas grises, ¿no? Creo que cada vez más hay una mayor conciencia sobre este tema. Y a propósito, justamente ayer me tocó hacer una entrevista, participar junto con los restantes consejeros en el Consejo de la Magistratura, que también presido, una entrevista para un cargo de defensor de un penal de la ciudad de Goya, y a raíz de una reforma que introdujimos al reglamento del Consejo de la Magistratura, que fue un pedido a instancia de AMJA, la Asociación de Mujeres Juezas, en línea con lo que también ya ocurre en el reglamento del Consejo de la Magistratura Nacional y de otros poderes judiciales, se estableció la necesidad de que
los postulantes puedan ser entrevistados, en ocasión de la entrevista, evaluados sobre perspectiva de género, ¿no? Es decir, sobre preguntas puntuales, ¿no? Y la verdad que uno se lleva sorpresa a veces, porque uno lo que encuentra es que muchas veces se confunde por parte de muchos, son incluso funcionarios judiciales actuales o incluso magistrados, que no conocen, confunden lo que es violencia de género con perspectiva de género. Sí. O sea, y una cosa no lleva a la otra. Cuando uno le pregunta a alguien perspectiva de género, ¿qué opina al respecto? Y sale con el Código Penal, sanciona la violencia. No. Entonces, ahí es donde también yo veo que hay una necesidad de seguir trabajando en la capacitación, ¿no? Doctor, este es su tercer periodo como presidente. Le quiero preguntar si usted tiene facultad como para proyectar un futuro Superior Tribunal de Justicia con presencia femenina. A ver, la Constitución sigue estableciendo, ¿no?, que el Superior Tribunal, mientras se mantenga conformado con 5 miembros y mientras los 5 miembros sigan en los cargos, seguiremos siendo nosotros. Si se produjese alguna vacante por renuncia o fallecimiento, esperemos que no, pero de algún miembro, o jubilarse alguno. La postulación, claro, la postulación le corresponde al Poder Ejecutivo, quien debe contar con el acuerdo del Senado, y esto obviamente nosotros claramente anhelamos y podemos y suponemos que si hubiera una vacante sería muy interesante que esa vacante se cubra con una mujer, ¿no? Para lograr paulatinamente al menos también la equiparación en el plano del máximo tribunal, ¿no? 5 o 6. ¿Qué cosa? Integrantes. No, el número impar me parece que es más adecuado. Impar. Claro, porque si hay disidencia, es decir, si hay disidencia, uno tiene que desempatar siempre, ¿no? Pero impar sería 7 también. También puede ser. Pero ya es mucho. Ya es mucho. A ver, sí, hay modelos, hay superiores tribunales de provincia que tienen 9 integrantes, creo que Misiones, si mal no recuerdo, Entre Ríos también tiene 9. En otros países tenemos tribunales que divididos en salas, donde cada sala tiene 10 jueces, son como 40. Bueno, son modelos, ¿no? Yo creo que, de acuerdo a la tradición argentina, un número de 5 me parece que es un número adecuado, y sobre todo para una provincia como Corrientes. No olvidemos que la Corte Suprema mismo tiene 5 integrantes, más allá de los cambios que hubieron y los proyectos en danza que procuran su ampliación, no deja de ser un número razonable. Usted que últimamente tiene el bombito ahí, los chicos con su equipo de música, los muchachos del CITRAC, ¿se viene algún aumento salarial? Estamos en vías de anunciar una mejora, esperemos que podamos hacerlo en estos días. Mejora salarial para todo el Poder Judicial. Para el Poder Judicial, claro, nosotros tenemos una ley de enganche, que es lo que establece que el aumento de uno se proyecta en todos, ¿no? Es decir, no nos permite tampoco fraccionar, ¿no? Entonces, pero bueno, desde ya que es un anhelo de todo el mundo, pero bueno, también tenemos que ser responsables, porque como yo le decía, es como la frazada corta, donde movemos una tecla, nos quedamos destapados para otra cosa y nosotros tenemos. ¿Y cuándo sería el aumentito? ¿Cuándo estaría anunciando? Y en breve. ¿Del 30 fue? No, bueno, pero no. Es decir, no ser realista también, ¿no? Es decir, ojalá podamos. Yo si fuera por mi intención, pero como usted sabe, nosotros administramos recursos públicos y tenemos un presupuesto. La ley de presupuesto nuestro. Y cuando piden 30, por ejemplo, ¿usted qué hace? ¿Los llama, negocia, le dicen no, más del 15, más del 20? Y yo creo que en el fondo todos somos conscientes de cuál es la realidad. Entonces, porque viste que también te dicen pedimos mucho porque sabemos que después nos bajan. Existe también esa especulación. Puede ser.
Pero yo entiendo que es legítimo el pedido, yo soy consciente de que la situación, el gran deterioro... No, la crisis es los alimentos, impresionante todo, la inflación es terrible, terrible, usted lo debe saber, debe hacer compras. Yo sé las compras. Y bueno, entonces, es una realidad el supermercado por lo menos. Por Dios, que, claro. Pero sí, ¿no? Pero bueno, también es cierto que somos conscientes que esto produjo también una merma de los recursos en general, ¿no? Claro. En materia coparticipable y demás, que bueno, también la pandemia llevó a esta situación. A todos nos llevó a tener que ajustarnos un poco, ¿no? Doctor, gracias. Como Gracias. siempre, usted es muy amable en visitarnos siempre. El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey, estuvo con nosotros. Dejó mucha tela para cortar.